Pues bueno, cuando empezamos el seminario hace 3 días, empezamos con una mesa de retrospectiva de las tecnologías del lenguaje y de la ingeniería lingüística en México, donde recordamos un poco de la historia de lo que había ocurrido. Después tuvimos diferentes temas muy interesantes de seguridad, el de multilingüismo estuvo muy interesante, los temas que han presentado hoy han sido también muy interesantes. Podemos ver cómo la ingeniería lingüística tiene una vocación fundamentalmente humana, que es utilizar la tecnología para enfrentar diferentes retos que presenta la sociedad tanto nacional como a nivel mundial. Entonces la pregunta es, bueno, hasta aquí hemos hecho esto, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué viene ahora? Bueno, en esta mesa nos van a presentar las perspectivas de las tecnologías del lenguaje desde diferentes ámbitos. Va a empezar a platicarnos un poco el doctor Raúl Sierra, quien es coordinador de Ecoinformática en la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. Es experto en aprendizaje de máquinas y estadística para el monitoreo, el estudio y el cuidado de la biodiversidad. Ha desarrollado modelos de aprendizaje de máquinas para la detección de fraude en transacciones de tarjeta de crédito y es profesor aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue profesor. Sí, perdón, mis datos. Después continuará la plática el doctor Ernesto Priani Sassó, quien es filósofo, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, es humanista digital, editor digital y divulgador mexicano, y actualmente es el secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México, y es el vicepresidente de la Red de Humanistas Digitales y fundador del Club Wikipedia en la Facultad de Filosofía y Letras. Por último, nos hablará la doctora Azucena Montes, quien es doctor en Ciencias por la Sorbona de París, en Francia. Es investigador de tiempo completo, fue investigadora de tiempo completo del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 2012 a 2012 y actualmente se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de México en el grupo de Ingeniería Lingüística. Ella tiene un especial interés por la semántica cognitiva, la representación del conocimiento y la lingüística computacional. Bueno, le cedemos las palabras. Gracias. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, primero, ya escucharon, yo vengo de una institución que se dedica a cosas de biodiversidad, entonces no sé si haya resultado un poco curioso que ande por acá. Espero que con lo que les explique les quede, pues les vean de dónde viene este interés que ahora tenemos en tecnologías del lenguaje. Bueno, les platico un poco de qué hacemos en la Conavio. La Conavio surgió como por ahí del 94 y uno de sus objetivos ha sido el generar, compilar y organizar información toda con respecto a la diversidad biológica en México. Con este fin ha ido generando una infraestructura de datos bastante importante y creo que ha sido de sus principales tareas a lo largo de todos estos años. Entonces han acumulado datos de distintos tipos. Tenemos datos espaciales, o sea, datos georreferenciados sobre especies en todo México. Tiene 2 antenas para captar imágenes satelitales, entonces también hay un acervo de imágenes satelitales de la superficie terrestre de México bastante grande. Y bueno, además es un ecosistema en sí mismo, la Conavio, donde hay grupos haciendo análisis, generando más datos, financia proyectos de investigación para generar más datos, que pues luego es un problema también estar organizando y sistematizando todo eso.
Y dentro de uno de los proyectos principales está uno que se llama SNIP, que es el Sistema Nacional de Inventarios Bióticos, que es también como un paraguas de varios proyectos, pero principalmente es esta sistematización, por lo pronto, de información taxonómica de especies y sus ubicaciones geográficas. Creo que en los últimos 3 años han estado trabajando especialmente en esa base de datos y tienen como 7 millones de registros que ya están muy pulidos, validados, corregidos. Y ahí empezaron a salir indicios de que sería bueno tener ciertas capacidades de procesamiento de técnicas de procesamiento del lenguaje en la Conavio, porque estos registros de colecta, que son observaciones en campo de gente que ha visto pues, especies de pájaros, plantas, mamíferos, etcétera, pues como todos los registros humanos tienen propensión al error, ¿no? Y han pasado, y son registros que vienen desde, algunos tienen 100 años, ¿no? Entonces primero hubo que pasarlos a digitalizarlos, en lo que implica pues ubicar más o menos dónde se estaba refiriendo en términos de coordenadas geográficas, porque pues hablan de localidades nada más, y pues la gente iba registrando descripciones y nombres de especies y nombres comunes, y todo eso ya empieza a generar problemas, porque hay errores tipográficos, a veces las especies tienen nombres parecidos, pero no son iguales, y para generar una base de datos de este tamaño, como el SNIP, como les digo ahorita, 7 millones, pero tienen perspectivas de que crezca a mucho más, incluso hasta 100 millones de registros, porque van a juntar información con información de todo, del resto de Norteamérica, Centroamérica y, bueno, en general de América. Entonces, cosas tan simples como detectar que si yo pregunto de una especie, me aparezcan en efecto todos los registros de esa especie y que no vaya a no mostrarme los que están registrados con un error tipográfico, donde una Y la cambiaron por una I latina. Entonces ya desde ahí empezaron a ¿cómo le hacemos? Y en general no es nada más errores ortográficos, a veces pueden estar cambiadas en el orden 2 letras, etcétera. Hay varios tipos de problemas que nos podemos topar aquí. Eso suena como algo más o menos simple, pero bueno, ya dio una primera alerta de que había que hacer algo más que las técnicas clásicas de limpieza de bases de datos. Bueno, en este contexto esto también nos habla un poco de un interés que cada vez va creciendo más en la Conavio. Ok, ahora tenemos un gran acervo de datos de distintos formatos, pero empiezan a faltar capacidades de análisis automático. Y fue por esa razón que se creó esta área que le llamamos ecoinformática, que acaba de empezar, tiene 1 año de existir. Estamos todavía bastante verdes, no en el sentido ecológico. Y bueno, empezamos con cosas de imágenes, justo porque hay pues, los satélites, hay un montón de imágenes que tiene la Conavio y queríamos ver cómo los podemos aprovechar, porque son labores, analizar esas imágenes son labores de muchas horas hombre, ¿no? Bueno, empezamos con ese proyecto, luego hay otros por ahí tratando de cómo traducir conocimiento en modelos estadísticos, o sea, problemas de representación de conocimiento. Y hace poco, en abril, nos dimos cuenta que necesitábamos también entrarle ya con más, o sea, lo que había sido una pequeña alerta de que igual necesitábamos entrarle a tecnologías de procesamiento del lenguaje, ya fue más claro que teníamos que abrir una línea de trabajo en ese sentido. Y les voy a platicar el antecedente. En 2006
iniciaron un trabajo, un proyecto sobre bosques mesófilos de montaña. Bosques mesófilos son bosques que, bueno, el nombre común es bosque de niebla. Son bosques que habitan en zonas de condensación de humedad alta por corrientes marinas, etcétera, y que son muy ricos justo en su biodiversidad. Son ecosistemas que aparte ofrecen servicios al ser humano, como ahí se cultiva el café, sobre todo café orgánico, creo que son el tipo de bosques donde lo cultivan, producen agua dulce, etcétera. Tienen muchas propiedades interesantes, además de ser como reservorios de especies endémicas. Pero todos se dieron a la tarea de empezar a hacer una compilación de información sobre el bosque mesófilo en México, lo que implicó una investigación bibliográfica importante y finalmente lograron producir un libro que se publicó este año. Generaron una base de datos sobre especies que pertenecen al bosque mesófilo y generar una base de datos bibliográfica donde están las referencias de todos los libros que se usaron, sus presentaciones, sus versiones digitales de las publicaciones, de los documentos. Tuvieron que analizar tesis, artículos, monografías, libros, capítulos de libros. Y eso implicó un trabajo de unos 6-7 años, ¿no? Es un trabajo enorme. Y ahora viene un nuevo proyecto que es plantas, usos y manejos. O sea, de todas las especies de plantas que hay en México, ¿para qué se usan y cuáles son los procesos por los cuales se llega a su versión que ya es aplicada a medicina? O sea, es herbolaria, pues. Y cuando pensaron en, híjole, otros 7 años haciendo toda esta investigación bibliográfica, y si así vamos a ir, pues está muy complicado, ¿no? O sea, no, hay que hacer algo más. Y bueno, ahí ya fue claro que, dado que este proyecto está iniciando, era un momento, pues era una buena oportunidad para iniciarnos también ya en una línea de trabajo permanente que nos que nos permita ir generando herramientas que ayuden en este proceso. O sea, no van a sustituir a la gente que desarrolla estos proyectos, pero sí irlos ayudando poco a poco en su trabajo. Y estamos en ese proceso. Justo entró un miembro del GIL ahora a trabajar con nosotros, que se llama Alejandro Molina, que él es experto en PLN y nos está ayudando en todo esto. Y pues nos empezamos a dar cuenta de todas las cosas que hay que hacer también para poder echar andar un proyecto de procesamiento del lenguaje natural o de minería de texto, porque el primer problema con el que nos estamos topando es que todos estos documentos, ahorita ya hay 12,000 documentos digitalizados y todavía faltan, que están digitalizando, que están escaneando, contratar a una compañía que haga esto para que se comprometa a entregar el OSR, pero muchos de estos documentos, algunos son casi pura imagen, los documentos algunos pues tienen 60 años, entonces nada más los escanearon, algunos estaban escritos a máquina, entonces la detección de caracteres ahí no funciona tan bien. Entonces, el primer problema es, bueno, ok, ahora tenemos todo este conjunto de 12,000 documentos de todo tipo en términos de publicaciones, como artículos, tesis, como decía, libros, etcétera. Y tenemos que detectar primero, bueno, cuáles están en un estado más o menos procesable. Alejandro ya nos ha ido encaminando un poco también en cuanto a cuáles son los pasos a seguir, porque primero empezamos con un conjunto de PDFs que no sabíamos bien qué seguía, ¿no? Yo he leído un poquito de procesamiento del lenguaje, pero hasta ahí, por puro interés y nunca he hecho nada, entonces no sabíamos muy bien cuál es el proceso. Y luego viene la parte
ya o sea, en lo que mencionaban en la presentación anterior, nosotros estamos sí sabemos qué queremos, más o menos. Sabemos que queremos encontrar relaciones entre especies, sus aplicaciones y los métodos que se utilizan para llegar a esas aplicaciones médicas, etc. Ahora, lo que no sabemos es cómo buscar ese tipo de información que no sea leyéndolo, ¿no? Entonces, y esto aparte creo que es común todo el proceso de extracción de información y de generación de conocimientos. En nuestro caso está aplicado a biodiversidad, a ecología. No son bases de datos. Hay muchos datos, eso sí, y hemos visto un crecimiento gigantesco en la cantidad de datos que se están almacenando. Pero el conocimiento ya como tal es escrito. No hay bases de datos todavía. Bueno, se están tratando de generar, pero lo que necesitamos es procesar todo ese texto que hay. Y aquí en algo muy particular son artículos que hablan de plantas y sus usos, lo cual nos permite ser un poco optimistas. Creemos que el que esté acotado y que la pregunta, empezamos con un par de preguntas muy claras, nos permite avanzar un poco más rápido que si quisiéramos hacer un sistema más general. Pero bueno, o sea, creo que nada más eso, el poder detectar, y en ese sentido, ahorita lo que nos llama la atención es justo identificación de entidades, por ejemplo, a partir en el texto, identificación de relaciones entre entidades, que es un poco lo que estamos buscando, ¿no? O sea, plantas, padecimientos y sus relaciones. Y como decía, pues esto lo vimos como una oportunidad porque obviamente hay cualquier cantidad de aplicaciones, sobre todo creo en cosas como las que se hacen en la Conavio, o sea, en cuestiones de zoología, botánica. Todo se trata mucho de una cuestión descriptiva de cosas que se relacionan entre sí, cómo interaccionan las especies entre sí para formar un ecosistema. Y de todo eso hay mucha documentación, pero toda está en formato escrito. No hay bases de datos de conocimiento todavía muy armadas al respecto. Y por ahí es que vemos que las tecnologías de procesamiento del lenguaje van a ser las que nos ayuden a avanzar de una manera más constante y más ágil en todo esto, empezando a veces desde ubicar especies y sus nombres comunes y poco a poco ir construyendo. Nuestro objetivo es sí ir construyendo un sistema y por ahí también ayudar en algunos de los temas que creemos que pueden ayudar a la comunidad en general en el procesamiento del lenguaje, como ir generando un corpus de texto ya etiquetado, bueno, que ya no hable nada de todo esto es información que no está etiquetada, no tiene metadatos, es cruda, ¿no? Es texto libre ya. Entonces, bueno, creo que debería cerrar lo que estamos viendo es eso. Necesitamos desarrollar estas herramientas. Podemos aprovechar ciertas cosas sobre la estructura que hay en textos académicos. Esperamos que también es otra, ¿no? No es cualquier texto, son textos académicos y ahí es donde estamos viendo también si se puede hacer algo y nos interesa escuchar también todos los avances que hay en esa línea. También cuando hablaron de memoria colectiva hay proyectos de ciencia ciudadana en la Conavio donde también serían muy aplicables para ir filtrando cuando un usuario está haciendo un comentario experto, cuando hay que revisar información, etcétera. Y pues bueno, más o menos esa es la perspectiva de la Conavio y por qué estamos en una institución que hace cosas de biodiversidad muy interesados ahorita en aplicar técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, bueno, Muchas gracias, doctor. Ahora le cedemos la palabra a Ernesto Piani, quien ya lo presenté. Hola, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer mucho estar aquí y poder hablar con
con ustedes porque, como verán, como les voy a platicar en un momento, no habría nada mejor que poderlos interesar en colaborar con los humanistas en general, ¿no? Y lo mucho que creo que podemos y se puede hacer en común hacia adelante en el campo de las humanidades, aplicando todas las estrategias, metodologías, herramientas que se generan con el programa de lenguaje natural y por supuesto con otras herramientas. Yo estaba tuiteando lo que se está haciendo aquí con el Facebook de la Ciudad de México en el tiempo, y un historiador me decía, bueno, pero es que deberíamos poderle preguntar a eso más cosas. Podríamos, por ejemplo, pedirle que trabajara los metadatos, sobre todo los metadatos históricos, para poder hacer secuencias históricas, pero también pedirle a los usuarios que identifiquen los edificios o los lugares, es decir, no solo la parte anecdótica y la parte descriptiva, sino quizás poder empezar a generar un conocimiento experto en historia a partir, digamos, de las curiosidades que los historiadores tendrían al poder tener a su disposición una base de datos de imágenes tan extraordinaria como la que se tiene ahí, y no solo la base de datos, sino además el conocimiento particular que los usuarios aportan a esta base, a estas imágenes, y de esta manera poder generar otras aproximaciones. Pero el aprovechamiento que se puede hacer de todas estas técnicas aplicadas a las humanidades es verdaderamente increíble, es decir, se están abriendo la puerta a formas de acceso al texto que no se tenía antes. Es decir, normalmente los humanistas somos señores y señoras que leemos los libros del principio al fin, normalmente, ¿no? Tomamos notas, tratamos de sistematizar lo que dicen, y entonces, por supuesto, si tú quieres trabajar, no sé, algún filósofo, lees buena parte de sus obras, pero siempre el problema es que el acceso es el que tú puedes hacer con tu capacidad de concentración, con el conocimiento previo que tienes, etcétera. Y de pronto descubrimos que a la hora de digitalizar los textos se tiene acceso a esos textos de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Es decir, que podríamos empezar, por decir algo, cosas que a ustedes probablemente les resulten de lo más obvias, pero que a los humanistas nos parecen así como, ¡eureka! Al fin podemos hacer eso, ¿no? Que son cosas tan simples como, por ejemplo, ver cuántas veces aparece una palabra en un texto, ¿no? Digamos, es muy significativo, el caso es muy notable. Darwin no usa nunca la palabra evolución en la primera edición del libro suyo fundamental sobre las especies, ¿no? No la usa una sola vez. Y entonces, claro, es interesante a partir de ahí empezar a buscar en qué edición es donde aparece por primera vez la palabra evolución, porque saben, seguramente saben que hay una controversia respecto a quién la utiliza primero. Ese tipo de cosas, uno lee El origen de las especies completo la primera vez y probablemente ni siquiera nota que la palabra no aparece. Y en cambio, en el momento en que se sistematiza y podemos hacer una búsqueda muy simple de número de veces que aparece, entonces resulta sorprendente que la palabra no aparezca, y entonces abre la puerta a otro género de investigaciones. Esto es quizás lo más simple, pero es que a partir de ahí nosotros podemos entrar, y esto es más interesante cuando tenemos grandes colecciones de información. Por ejemplo, la UNAM tiene acceso a dos grandes colecciones de texto del siglo XVIII, son grandes bases de datos de texto del siglo XVIII, y hace relativamente poco una profesora nos fue a presentar un proyecto en donde le gustaría poder identificar todas las referencias a México en esas dos grandes bases de datos, con la intención de poder elaborar vamos a decirlo, ya lo que se imaginaba era un catálogo de cómo se caracterizaba a México a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Porque es muy interesante cómo nos veían, cómo pensaban,
cómo nos hablaban. Y muchos de los problemas a los que Raúl se ha referido son exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros. Por ejemplo, Moctezuma no se escribe igual siempre, ¿no? Y entonces hay que generar instrumentos para poder educar a una búsqueda y decir, bueno, quiero Moctezuma como suena, pero también encontré esta y encontré esta y encontré esta, y entonces quiero poder, ¿no? Que México tampoco se escribe de la misma forma, etcétera, ¿no? Y por supuesto herramientas posteriores para poder procesar y limpiar algunos datos sobre estas grandes bases de datos. De manera que en realidad lo que tenemos aquí es un enorme potencial de trabajo, de desarrollo de herramientas que tienen aplicaciones muy específicas y que además nos permiten cumplir algo que para las humanidades hoy en día es sumamente importante. Me gustaría decir que las humanidades han ido quedando como en desventaja respecto sobre todo de otro tipo de conocimientos con aplicaciones muy tangibles y muy inmediatas, tanto para la salud como para el desarrollo industrial, como para el, en fin, para el desarrollo en general de las naciones. Y se cuestiona mucho en qué valor puede tener el conocimiento generado por las humanidades. Y entonces aquí hay como dos temas o dos elementos que creo que son muy importantes a considerar. Por un lado, a través de estas herramientas estamos generando un tipo de conocimiento que no se tenía antes y que tiene además es curioso, tiene, al ser producido tecnológicamente, con herramientas tecnológicas, tiene un potencial creativo increíble, ¿no? Es decir, pueden servir, por supuesto, al ámbito de la academia, pero fácilmente se pueden trasladar al mundo, ¿no? Digamos, pensemos que las redes sociales, que detrás de muchas estas innovaciones hay también un cierto impulso humanístico orientado a mejorar la vida de los hombres, ampliar sus contactos, ampliar sus relaciones. Y entonces no solo es que las humanidades pueden aprovechar estas grandes innovaciones, sino que las humanidades pueden aportar significativamente. Básicamente, una de las cosas que nos preguntamos normalmente en la red de humanidades digitales, hasta ahora la red de humanidades digitales está compuesta fundamentalmente por humanistas que a veces tienen un problema tan simple como cómo hacer bien una base de datos, que seguramente a ustedes les parecería como cuestiones de primaria, pero que para humanistas que están empezando, además humanistas de mi rodada o un poco, incluso un poco más jóvenes, que digamos no jugaron con computadoras desde chiquitos, ¿no? O que incluso durante mucho tiempo pensaron que eran aparatos del demonio a las que no se les debería uno de acercar mucho más que para transcribir algunas cosas. No hace mucho todavía había quien se hacía transcribir a la computadora los textos, porque bueno, pues la computadora sigue siendo un objeto del demonio, pero cada vez son más los humanistas que empiezan a detectar la necesidad de poder contar con herramientas que les permitan a su vez conocer y al mismo tiempo están tratando de generar ellos mismos los instrumentos de una manera precaria que satisfagan ¿no? Las expectativas que tienen. Yo, por ejemplo, tengo una biblioteca digital, desarrollé una biblioteca digital de textos novohispanos, es una biblioteca etiquetada en TEI, que es una forma de etiquetación XML empezó siendo un poco para usos bibliográficos, pero ahora se ha convertido como en un instrumento para los humanistas para hacer muchas cosas. Me es difícil definirla porque en realidad se puede hacer con ese etiquetado montones de cosas. Y a partir del trabajo que hemos ido haciendo, que es un trabajo colectivo, hace relativamente poco hicimos un experimento para
ya de minería de datos, aunque no propiamente de gran minería de datos, porque fue todavía manual, no automatizada, etcétera. Pero la idea fue importar las referencias bibliográficas. La biblioteca está compuesta por 8 textos que se refieren a una discusión sobre la naturaleza de los cometas en el siglo XVII mexicano. Y entonces, lo primero que queríamos saber era si se habían leído entre ellos, y en segundo lugar queríamos saber a quiénes habían leído, nada más, para poder tener una idea de cómo se tejía la red de conocimientos en la época. Lo que descubrimos es que no hay testimonios en los textos que se hayan leído entre ellos, y que sabemos que se leyeron entre ellos por cuestiones extratextuales, ¿no? Cartas, referencias, comentarios. Pero en segundo lugar encontramos, y eso fue muy bonito, creamos la red de conocimientos, sistematizamos esto y encontramos que solo coincidían en 14 autores. Es decir, de un universo de casi 300 referencias bibliográficas, solo todos coincidían en 14 autores. Y esos 14 autores correspondían, pues eran como los 14 autores fundamentales para hablar de los cometas a lo largo de la historia, desde Aristóteles a los 3 astrólogos o astrónomos españoles que se leían en ese momento en la Nueva España, ¿no? Entonces, para nosotros fue extraordinario, digamos, como muy excitante ver que podíamos ir generando un conocimiento sobre algo que nunca habíamos pensado que se pudiera sistematizar, es decir, que pudiéramos agarrar las referencias de muchos libros a su vez, sistematizarlos, además convertirlos en un grafo. No saben lo bien que venden los grafos en las humanidades, ¿no? Lo convierte uno en grafos. Los humanistas que estamos acostumbrados a leer y a leer y a leer, de pronto les pones bolitas y pasteles y demás, ¿no? Todo el mundo entra en una excitación enorme por ello. Y bueno, en fin, lo que quiero transmitirles en todo caso es que para nosotros ha sido un proceso de aprendizaje que choca a menudo con nuestras propias limitaciones en el conocimiento del software, de la computación, del procesamiento del lenguaje natural, etcétera, ¿no? Y entonces ahí me parece que hay un campo muy amplio donde se puede aplicar mucho de lo que ustedes están desarrollando y en lo que, bueno, pues esperamos justo, ¿no? Como su apoyo, su comprensión a veces, ¿no? Los humanistas somos muy rolleros, como se pueden dar cuenta, pero su comprensión y su interés un poco en tratar de ayudarnos justamente a desarrollar proyectos. Me ponía el caso de la profesora que presentaba su interés por trabajar con estas bases de datos. Estas bases de datos le costaron a la UNAM cerca de 7 millones de pesos, entonces sería interesante realmente poder aprovechar esas bases de datos íntegramente, ¿no? Y entonces, también pensando al interior de la institución, es muy interesante que pudiéramos desarrollar proyectos que nos permitieran maximizar las inversiones que hace la universidad en todo ese tipo de registro documental. Pues muchas gracias. Ya te iba a aplaudir. Gracias. Bien, tomo la palabra para cerrar con el sexto seminario de Ingeniería Lingüística y quisiera iniciar mi charla con una frase que seguramente todos han escuchado alguna vez, que dice que para entender el presente hay que conocer el pasado. Al inicio de este seminario, el doctor Lara, el doctor Sierra y el doctor Medina nos platicaron sobre el inicio o la historia de estos últimos 30, 40 años de la lingüística computacional. Aprendimos también que durante estos años y hasta la actualidad no podemos, o no se puede todavía, que yo sepa, obtener un modelo formal que represente el lenguaje, ¿no? Ni mucho menos un sistema computacional que lo emule. De ahí, bueno, y claro, sin olvidar que el área nació y convivió con todas las demás áreas de la inteligencia artificial, donde
la mayor preocupación era entender el pensamiento, ¿no? Desde su forma física, funcional y el misterio que trae con el lenguaje, ¿no? Bien, entonces, ese pasado nos obligó a que se generaran subáreas de la lingüística computacional, que las se mencionaron el día de ayer, traducción automática, reconocimiento de voz, correctores ortográficos, buscadores, y ya actualmente ya hablamos de buscadores semánticos, entre otros. Entonces, estas subáreas tienen métodos o aterrizan en herramientas, en tecnología ya madura. Y tan simple como Google ya se dio cuenta que en sus buscadores tenía que meter la lematización, ¿no? Para obtener respuestas más eficaces. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto de la ingeniería lingüística a futuro? Creo que el tema del sexto seminario lo dice todo. La ingeniería lingüística frente a problemas o retos de la sociedad. Durante estos 3 días tuvimos la oportunidad de escuchar a expertos en materia de seguridad, en materia de multilingüismo y en tecnologías de la información. Me da mucho gusto coincidir con mis compañeros de mesa en el sentido de que los humanistas se están dando cuenta de esta necesidad. Las tecnologías, aún si podemos ya mencionar que son maduras de nuestra área, el reto ahora es aplicarla. No es fácil, no es simple, porque efectivamente necesitamos o nos obliga a nosotros como computólogos o expertos en tecnologías del lenguaje a colaborar con humanistas. Efectivamente, la doctora Margarita hablaba de problemas de trata de personas en las que nosotros podríamos preocuparnos y divertirnos de que el vestido rojo, la chica del vestido rojo, la chica con el vestido rojo, y nos divertimos en tratar de desambiguar si la chica lo lleva puesto o lo lleva en su mano. Y desde el aspecto de un problema social como es el de la violencia, cambia totalmente el significado, ¿no? La chica del vestido rojo con un significado de prostitución. Entonces, todo ese conocimiento de los humanistas que trabajan con problemas sociales es importante para la construcción de esas herramientas, que sirvan a dar un problema social, ¿sí? A resolver un problema social. Con sus problemas también estamos dispuestos a colaborar, ¿eh? Sí, bien. Particularmente hablando del grupo de Ingeniería Lingüística, aquí en el Instituto de Ingeniería en la UNAM, tenemos retos y compromisos, básicamente 3. La formación de recursos humanos e investigación es un compromiso y reto. Formar personas, cada uno es un reto, díganme si no, pero involucrarlos en estos problemas es mayor aún el reto. Y el tercer reto compromiso es el desarrollo de proyectos que están encaminados y otros que están por comenzar. Y me gustaría mencionar alguno de ellos. Tenemos un proyecto que están, claro, involucrados, están inmersos, no por algo el seminario eligió estas 3 temáticas: seguridad, multilingüismo y sociedad de la información. Entonces, el primero, cuando hablamos de problemas sociales, los problemas sociales son tantos que desafortunadamente siempre se piensa en los de prioridad nacional, y seguridad es una de ellas. México vive una situación que jamás hubiéramos imaginado ni querido, ¿no? Bien, entonces el Grupo de Ingeniería Lingüística toma proyectos y está encaminando proyectos hacia la detección automática de perfiles o huellas textuales, considerando características de género, grupo etario y estrato social. Así como proyectos de similitud textual, atribución de autoría,
eso que llamamos lingüística forense. También estamos trabajando con el Seminario Universitario de Estudios del Discurso Forense, en los cuales nos hemos comprometido a trabajar con corpus de trata de personas, de violencia de menores y violencia familiar. ¿Sí? Comprender textos legislativos, entender narraciones, historias de vida o sentencias, es una gran labor que cuando lo vemos desde el aspecto social nos rompe nuestro paradigma de la ciencia a las herramientas actuales que tenemos. Tenemos que verlo desde otro punto de vista, entender muchas cuestiones de un dominio considerando su aspecto cultural y social, ¿no? Bien, también el Grupo de Ingeniería Lingüística colabora con varias instituciones, en este caso particular con la Facultad de Ingeniería, en la que se trabaja reconocimiento de voz con todo el problema que viene de juicios orales. Será una gran necesidad o apoyo el que herramientas realizadas en un grupo como el nuestro, junto con los expertos en la materia, pueda ayudar a evitar problemas que todavía no sabemos qué va a dar estos juicios orales, ¿no? Claro que seguiremos también colaborando con el Instituto. El día de ayer estuvo aquí el Instituto de Antropología, y claro que seguiremos tratando de colaborar haciendo recursos electrónicos que apoyen a cerrar o a eliminar esta desigualdad social que existe en México con las lenguas indígenas. Ya me están acarrereando. Pero bueno, a grandes rasgos, eso son los grandes retos y compromisos que el Grupo de Ingeniería Lingüística tiene en los próximos años. Me gustaría solo mencionar que el Grupo de Ingeniería sigue colaborando estrechamente con la Facultad de Filosofía y Letras, con la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, con su nueva licenciatura de Ciencia Forense, el Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Contaduría y Administración, en la UNAM. En el exterior tenemos colaboración con la Universidad de Aviñón, en Francia, con la Universidad de la Pompeu Fabra, en España, en México con el SIC, el Politécnico Nacional, con la UAM, con la INAHUE, con la BUAP, y ahora con entidades gubernamentales que se acercan con nosotros con problemas sociales que hay que resolver, y empresas como la de FINFO, que se encuentra hoy aquí presente. Quiero agradecer a todos ustedes por su participación. En especial quiero agradecer al Grupo de Ingeniería Lingüística por todo su apoyo en la organización del evento. A Gerardo felicitarlo por esos 15 años que celebramos en el grupo, con una dinámica de gente que viene y va. Y pues bueno, a trabajar. Muchas gracias.